Buenas noches para todos, soy Aslan Abadía, estudiante de maestría en educación. Les voy a hablar sobre pedagogía crítica para la enseñanza en la educación. Latinoamérica y Norteamérica desde mediados del siglo XX, en particular Colombia, país sobre el cual pondremos especial acento, poseen buen cúmulo de experiencias relacionadas con la pedagogía crítica. Sin embargo, la memoria escrita es un tanto esquiva a este acontecimiento. En contraste, los educadores muestran gran interés en estas prácticas que hoy emergen como una opción ante el arrollador despliegue de la pedagogía hegemónica. Motivados por esta situación, nos proponemos entablar un diálogo con algunas escuelas y investigadores proclives a las pedagogías críticas que surgieron en momentos de tensión política y económica. Olga Lucía Zuluaga y Alberto Echeverri, 2003, páginas 79 y 80, definen la pedagogía así: disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. La emergencia de las pedagogías críticas se dio en una peregrinación que se desarrolla en tres procesiones. La primera comprende entre 1947 y 1978, producto de las tensiones sociales experimentadas en Europa, que dieron en crear la teoría crítica en la escuela de Frankfurt y Budapest. La segunda procesión haremos por Latinoamérica entre 1947 y 1990, donde surgió la pedagogía para la liberación, el movimiento pedagógico colombiano y la pedagogía de lo cotidiano, la cual sigue vigente. La tercera entre 1980 y 2002, signada por Giros, Apple, McLaren y la acción política a la pedagogía radical. La situamos en Norteamérica en el auge de la globalización educativa capitalista y la observamos desde el legado de Freire. Cordial saludo para todos, soy Alessandra Reyes Sánchez, estudiante de la maestría en educación. Hoy les voy a hablar de la pedagogía crítica como una propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica. Según el artículo de López en el 2019 titulado La pedagogía crítica como una propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica, el desarrollo histórico y pedagógico en Colombia ha estado marcado por una serie de transformaciones que ha incidido directamente en la forma en que se entiende y se practica la educación. El artículo de López analiza cómo el desarrollo histórico y pedagógico ha influido en la educación en Colombia. Señala que está pasado de modelos tradicionales, autoritarios y centrados en la transmisión de conocimiento hacia un enfoque más reflexivo e inclusivo. Destaca la pedagogía crítica inspirada en Paulo Freire como una alternativa innovadora que promueve la reflexión, el diálogo y el aprendizaje significativo. Conecta la realidad del estudiante, su entorno donde vive, y lo motiva a transformarlo. En este enfoque busca transformar la educación básica, aunque su implementación en Colombia aún enfrenta desafíos como la resistencia, el cambio, la falta de formación docente adecuada y limitaciones estructurales. En conclusión, la pedagogía crítica representa una oportunidad para construir una educación más justa, consciente y transformadora. Buenas noches, mi nombre es Claudia Marcela Betancur Gutiérrez, estudiante de la maestría en educación, y les quiero hablar sobre la pedagogía crítica en tiempos oscuros, inspirada en el pensamiento de Giroux. Vivimos en una época marcada por el avance del neoliberalismo y el capitalismo depredador, donde los beneficios sociales y las instituciones democráticas se ven cada vez más amenazados, como señala Giroux en el año 2016.
la educación pública y otros espacios de lo común están siendo desmantelados, mientras el mercado y la lógica del consumo invaden todos los aspectos de la vida. Esto genera una profunda erosión de valores como la justicia, la igualdad y el bien común, y nos enfrenta a una sociedad donde la desigualdad y la exclusión crecen especialmente para los más jóvenes. Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, escrito por John Jairo Pérez y María Fernanda Idagarra, publicado en la revista Tesis Psicológica en el 2019. Este texto ofrece una reflexión crítica y contextual sobre cómo se ha configurado el sistema educativo colombiano a lo largo del tiempo, subrayando los efectos históricos de las tensiones sociales, políticas y culturales en la educación nacional. Estos autores presentan una mirada crónica que inicia en la época colonial, donde la educación estaba fuertemente marcada por el control de la Iglesia Católica, con una función evangelizadora, elitista y excluyente. En este periodo, la educación era privilegio de unos pocos, especialmente de los hijos de los españoles. En el siglo XIX, tras la independencia, surgen tensiones de los proyectos liberales que promovían la educación pública, laica y gratuita. Ya en el siglo XX se avanza hacia las manifestaciones educativas y ampliación de la cobertura, pero los autores señalan que este avance fue más cuantitativo que cualitativo, es decir, aumentó el número de estudiantes, pero no se resolvieron problemas estructurales como la desigualdad, la exclusión y la falta de pertenencia curricular. Idarraga, para concluir, Pérez e Idarraga sostiene que la educación en Colombia ha sido históricamente una reflexión de los intereses de los grupos dominantes y no una herramienta real de transformación social. Llaman a repensar el modelo educativo desde una mirada crítica, descentralizada e intercultural, que reconozca y valore la dignidad del país. En este enfoque especialmente relevante para quienes trabajamos en el contexto de fronteras como Buenaventura y el río Naya, donde los desafíos educativos están ligados no solo a la infraestructura, sino también a las necesidades de construir sentidos desde un territorio. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el desarrollo histórico de la educación en América Latina y los desafíos que aún enfrentamos, como señalan Balseca, Logroño y Ossenbach en 2004. La construcción de los sistemas educativos latinoamericanos ha estado fuertemente influida por modelos europeos y norteamericanos, lo cual generó una tensión entre las propuestas externas y las necesidades locales. Esto significa que muchas de nuestras estructuras educativas no nacieron desde nuestras propias realidades sociales, culturales y económicas, sino que fueron adaptaciones de modelos ajenos, a menudo sin una mirada crítica. Esto ha generado, según los autores, una educación fragmentada que reproduce desigualdades y excluye a grandes sectores de la población. Este llamado de atención es fundamental para todos los actores del sistema educativo. Los estudiantes deben de comprender su papel como protagonista del cambio, los docentes como mediadores del conocimiento y deben promover una educación crítica y contextualizada. Y las autoridades educativas tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas inclusivas que respondan a las necesidades reales de sus territorios. Es urgente avanzar hacia una educación que no solo transmita contenido, sino que también forme ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en su entorno. Como bien afirman los autores, una educación verdaderamente transformadora debe estar enraizada en la historia y cultura de los pueblos y a los que sirve.
Balseca Logroño y Osenbach 2004. Si queremos una educación de calidad, debemos construirla colectivamente desde nuestra identidad, valorando nuestras raíces y escuchando a todas nuestras comunidades. Muchas gracias.